Es un placer estar con ustedes en este programa. Espero poder compartir diversas consideraciones claves de la administración de riesgos, así como referencias específicas a la productividad. En este módulo presentaré material estratégico que les servirá como base para el análisis crítico en el ámbito amplio de la administración de riesgos. Y en otro módulo me concentraré en el creciente problema de seguridad en las organizaciones. En ese módulo trataré de ilustrar dos cosas. Primero, la necesidad de incorporar una mayor conciencia del tema de la seguridad dentro de los programas de manejo de riesgo. Y segundo, motivar la importancia de uno de los aspectos más críticos de productividad ahora, que es la seguridad de nuestro recurso más valioso, que es la gente. Solo en Estados Unidos se ha publicado cientos de textos relacionados con la administración de seguridad y riesgos. Bird, Head y Horn, Grimaldi y Simmons, Hammer, Asphalt, Manuel, Gush, son ya conocidos contribuidores. Ellos siguen a los íconos históricos Heinrich, Mayer y Hedges, Peterson y Haddon, por nombrar algunos. Estos esfuerzos han creado un puente entre los aspectos básicos de seguridad y salud, desarrollo y administración de programas, y otros temas más complejos tales como el de controles de amenazas específicas, toxicología y el papel que el comportamiento humano juega en el manejo de seguridad y salud. El tema de administración de riesgo se aborda frecuentemente en la literatura, desde perspectivas tanto cualitativas como cuantitativas, financieras y operacionales, aunque todas las publicaciones históricas tienen una misma meta formativa, una dinámica que se está dando en las organizaciones de todo el mundo, es que a los profesionales de ciertas áreas o funciones de apoyo colateral se le asigna una creciente gama de tareas, incluyendo las relativas al manejo de programas de seguridad y riesgo. Algunas veces las funciones sustantivas de esos profesionales sí tienen alguna conexión natural con el tema de seguridad y riesgos. Pero en muchos otros casos no la tienen. Para aquellos donde no existe una afinidad natural, espero con mis comentarios poder reducir su brecha de conocimiento. El rol que muchos de nosotros ocupamos como profesionistas agobiados con diversas tareas colaterales es un importante tema hoy en día, y lo abordaré más adelante en este módulo. Los factores que motivan a una organización a realizar actividades de riesgo y seguridad son muy variados, desde la obligación moral que todos tenemos hasta aspectos económicos y exigencias reglamentarias, entre otros. Otros factores pudieran variar de organización a organización en función de los muchos peligros a los que están expuestos trabajadores y público en cada caso. O quizá de manera más superficial, la motivación de manejar la dimensión de seguridad y salud pudiera ser simplemente una función de riesgo percibido. Hasta cierto punto, esta presentación está diseñada para ayudar a entender cómo reducir o generalizar estas variantes, trasladando los problemas de riesgo de un ámbito de percepción a una realidad, con un enfoque hacia los problemas prácticos de seguridad, tanto organizacional como personal. La gran diversidad de factores que motivan a una organización a iniciar actividades de manejo de seguridad y salud, o que por razones inexplicables a veces sirven para limitarlas, no modifica: 1. La creciente necesidad universal y básica que existe ahora de implementar programas de administración de riesgos. 2. El rol especial que juegan los profesionales con tareas colaterales en el manejo diario de estos programas. Y 3. La necesidad fundamental de que estos programas puedan identificar las condiciones y comportamientos peligrosos y puedan luego asegurar su mitigación. De hecho, al crear una cultura de manejo de riesgos que funcione con efectividad, no obstante la variabilidad de motivadores o las destrezas del implementador, las posibilidades de éxito en el desarrollo e implementación de estos programas aumentan considerablemente. En esencia, independientemente de la percepción de riesgo o necesidad, existe un valor intrínseco en el desarrollo de capacidad organizacional de manejo de riesgos y de asegurar continuidad. ¿Por qué es este el caso? Quisiera aquí introducir mi cita favorita de Winston Churchill. Quizás algunos de ustedes la recuerden. Él dijo:
Los estadounidenses son un gran pueblo. Usted siempre puede estar seguro que harán lo correcto, pero solo después de haber intentado todo lo demás. Esa cita de Churchill es apropiada para nuestro tema y tiene especial relevancia cuando consideramos los muchos factores motivantes alrededor de la administración de riesgo. Churchill estaba presionando a Estados Unidos, tratando de convencerlo a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial con sus tropas en el escenario europeo. Antes de por fin comprometerse con tropas en el frente de batalla, este país se había intentado amenazas y sanciones económicas, realizando negociaciones políticas, provocando maniobras diplomáticas y amenazando a los agresores, todo ello sin éxito. Finalmente, el involucramiento militar de Estados Unidos en la guerra movió la balanza a favor de los aliados, estabilizando las acciones de estos y evitando que el régimen de Hitler arrasara con Inglaterra y toda Europa. Claramente, Churchill hubiera preferido que el involucramiento de Estados Unidos hubiera sido bastante más temprano en la guerra de lo que realmente fue. La cita de Churchill sugiere que este país hizo lo correcto, pero solo hasta después de intentar primero todas las otras opciones. Yo me refiero a esto como la paradoja de Churchill. Las implicaciones en sus palabras son dramáticas históricamente. Hubiera podido haber menos pérdida de vidas, menos destrucción de propiedad y tesoros nacionales si no hubiéramos inventado tantas tácticas antes de poner en práctica la que en realidad importaba. Las organizaciones frecuentemente aplican estas tácticas incrementales. La conexión del tema de manejo de riesgo con la cita de Churchill tiene mucho que ver con la estrategia de realizar una evaluación de amenazas y luego de inmediato tomar las acciones necesarias, y no hasta después de haber realizado intentos fallidos que parecían soluciones fáciles o que se percibían ser menos costosas o quizás más amigables organizacionalmente. Este punto tiene especial relevancia a nuestra discusión posterior en este módulo. Espero que ustedes puedan apreciarlo. Dentro del contexto de seguridad y riesgo en las organizaciones, rara vez nos podemos dar el lujo de desarrollar capacidad administrativa incrementalmente. Al aplicar un enfoque incremental, los factores que conllevan a lesiones, enfermedades o riesgos relacionados con la seguridad continúan vigentes. Al permitir la implementación del enfoque incremental, estamos perpetuando esa paradoja. Por lo tanto, la estrategia correcta debe ser la de identificar primero las obligaciones humanas, legales, públicas y reglamentarias para controlar nuestros riesgos, y enseguida implementar el mejor programa posible tan rápido como se pueda. Al hacer esto, evitamos la paradoja de Churchill. Nótese que no dije implementar un programa perfecto. Aún con nuestros mejores esfuerzos, todos los programas de riesgo deben ser administrados, actualizados, modificados y mantenidos. El evitar la paradoja de Churchill en el manejo de riesgos debe ser uno de nuestros principios básicos siempre. Piense en la cita de Churchill como un detonador, algo que le motiva a usted no solo a confrontar los retos de crear un programa efectivo de manejo de riesgos, sino un detonador que también le motiva a ponerlo en acción y mantenerlo ahora y no después. Permítanme plantearles un par de preguntas. ¿Qué es más importante, seguridad o salud? ¿Dónde debe usted dedicar su tiempo? ¿En la realización de evaluaciones de peligros y amenazas o en la capacitación de personal? La respuesta a ambas obviamente es sí. ¿Cuál es el factor que nos impulsa a implementar un programa de riesgos? ¿El cumplimiento de leyes y reglamentos? ¿La mayor eficiencia en costos? ¿El manejo de lesiones? ¿O las relaciones laborales? En realidad, todos estos son factores importantes, y no sería aconsejable eliminar de nuestra consideración ninguno de ellos. Cada uno de esos factores es clave, y ninguno debe tomarse a la ligera al desarrollar nuestras estrategias y tácticas de manejo de riesgos. ¿Cuál táctica se debe emplear primero o requiere más de nuestros activos? Variará en cada caso. El simple hecho es que todas estas dimensiones y otras más deben ser consideradas. Pero el decidir qué factores de riesgo en el caso de su organización son los más críticos requiere un proceso de destilación. Yo visualizo este proceso como una especie de embudo de planeación, en el cual las consideraciones más críticas se colocan en la parte superior, para luego analizarse y compararse entre sí,
extrayendo del embudo las más importantes. Estas son las consideraciones de riesgo hacia las cuales usted se debe enfocar primero. Esto define uno de los principios básicos de la administración de riesgos. Es necesario siempre extraer primero los factores de riesgos más críticos y luego mitigarlos. Y recuerde, el concepto de riesgo se define como la naturaleza de algo que puede causar daño en relación con la frecuencia y severidad de ciertos posibles resultados adversos. Por supuesto que el uso exitoso del concepto del embudo de planeación es el de ayudar a crear un buen programa de administración de seguridad y salud, y su efectividad depende de la naturaleza y calidad de la información que se alimenta para poder iniciar el análisis. A medida que usted desarrolla y amplía la lista de lo que es importante, la utilidad del modelo como una herramienta práctica en sus actividades de planeación de seguridad se hace más obvia. Si usted está preguntándose qué es lo que debería de incorporar a su propio embudo de planeación de riesgos, piense en las siguientes categorías que en sí son riesgos o implican riesgos. Entre ellas están los cambios de personal, las fusiones y adquisiciones, los viajes internacionales, los cambios en sistemas de trabajo, la transferencia de información y el manejo operativo. Estas son solo algunas de las áreas que justifican la necesidad de revisar y mantener continuamente un programa de manejo de riesgos organizacional. El entender cómo el cambio organizacional pudiera modificar los retos del manejo de seguridad y riesgo es crucial para el éxito de cualquier programa. Pero aún más importante es el desarrollar herramientas y procesos que nos permitan reconocer aquellos cambios organizacionales y operacionales que produzcan cambios en los niveles de riesgo y que ayuden a realizar actualizaciones paralelas de los programas de acción. El decidir qué es importante observar para evaluar el cambio es un primer paso esencial. Esta información se hace de gran importancia, sobre todo si ya pasó por un proceso de destilación. Las observaciones más útiles son convertidas entonces en información táctica, que a su vez se utiliza para fortalecer el programa de administración de riesgos. En otro módulo, revisaremos un área específica de riesgos donde el enfoque táctico puede ser aplicable. Los riesgos que todos enfrentamos ahora están en continuo cambio. Estos incluyen las responsabilidades tradicionales y los riesgos de propiedad que típicamente manejan las compañías de seguros, pero han venido ampliándose ahora a consideraciones tales como las catástrofes de alcance global, como el tsunami del sureste de Asia en el 2004, el terrorismo y otras. También continuarán los cambios en la forma que organizamos el trabajo, impactando nuestra fuerza laboral con estrés psicológico y físico sin precedente. Otras áreas de cambio incluyen las relacionadas con las exigencias del empleo temporal, las estructuras organizacionales mutantes en procesos de consolidación y, por supuesto, el cambio tecnológico. Todas estas son dimensiones reales de riesgo que todos necesitamos reconocer y mitigar. Como ustedes pueden ver, la amplitud del espectro de riesgos es tremenda, desde el ámbito personal y organizacional hasta aquellos riesgos que se ubican en las nuevas realidades de la globalización. En buena medida, el manejar los retos del cambio es más complicado ahora, entre otras cosas, por la aparición de los trabajadores móviles y temporales. En consecuencia, es de gran importancia ahora crear la capacidad organizacional para desarrollar y poner en práctica programas de riesgos realmente efectivos. No obstante, todas estas nuevas dinámicas. Piense, por ejemplo, en los retos de administrar la seguridad y la salud para una fuerza laboral que consiste 100% de trabajadores temporales. El reto administrativo reside, en este caso, en desarrollar la capacidad de no solo reconocer simplemente lo que ha cambiado, sino de alguna manera de manejar ese cambio, y todo ello a sabiendas que el personal está siendo supervisado día con día por un gerente que no es parte permanente de la organización. A medida que los profesionales de seguridad y salud adquieran más experiencia práctica, estos podrán ver mejor hacia adelante y proyectar los cambios e impactos que pudieran ocurrir. De esta manera podrán realizar mejores tácticas a sus programas de riesgo mucho antes de que se manifiesten nuevos peligros y riesgos operacionales. Si la naturaleza fundamental de algo que cause daño o que permite que cierta condición de inseguridad exista
como pudiera ser la percepción de ciertos riesgos o la incapacidad para implementar ciertas medidas de seguridad, no se modifica o mitiga, esos mismos factores seguirán existiendo en el futuro. Esto exigirá que usted tenga que dedicar tiempo y energía para manejar las consecuencias de lesiones y enfermedades de manera repetitiva. Pudiera ser lógico para muchos suponer que después de tantos años ya hayamos aprendido a identificar y manejar con efectividad los factores laborales de riesgos que típicamente generan problemas para los trabajadores. Pero aunque ha habido avances, seguirán exigiéndonos las autoridades mayores reducciones de estos riesgos, a menos que tomemos pasos más proactivos para controlar realmente las condiciones que generan inseguridad. El mensaje aquí es que un administrador de riesgo competente debe de crear la capacidad organizacional para identificar los cambios y para interpretar los peligros y los nuevos riesgos continuamente. Y esto es esencial para implementar los controles adecuados antes de que los resultados adversos se manifiesten. Aunque sí ha habido importantes logros en la profesión de la administración de riesgos, tenemos frente a nosotros grandes retos ahora. En realidad, yo considero que el manejo de riesgo, seguridad y salud es una de las ciencias aplicadas más puras. Se requiere la aplicación diaria de tácticas y acciones en todas nuestras organizaciones. Es decir, para verdaderamente prevenir posibles resultados adversos de los riesgos a nuestro alrededor. Debemos estar dispuestos a subirnos las mangas y ensuciarnos las manos. En este campo no se obtienen resultados desde el escritorio. Es necesario convivir con nuestros trabajadores y colegas para experimentar el estrés físico y psicológico que muchas veces soportan y poder entender por qué tienden ellos a sufrir las consecuencias. Esto es verdaderamente importante. Por ejemplo, a veces nos sorprenderá descubrir que lo que pensábamos que era la causa de cierta lesión o enfermedad no era realmente cierto, ya que quizás su origen verdadero era multifactorial, cuando que nosotros pensábamos que solo había un factor causal. Cuando consideramos los riesgos desde la perspectiva de la seguridad del trabajador, el hecho de que la gran mayoría de las lesiones y enfermedades son ahora causadas por acciones inseguras, nos presenta en sí un interesante reto de administración de riesgos. Este reto reside en el esfuerzo que se invierte para lograr mantener un ambiente laboral seguro y saludable. Es infinitamente más fácil reducir muchas y eliminar algunas de las condiciones de inseguridad que el asegurar que el trabajador cumpla con prácticas de seguridad laboral y las cumpla todo el tiempo. Los profesionales de manejo de riesgo y aquellos que reciben esta tarea de manera colateral, muchas veces tienen que actuar con varios sombreros a la vez. El tiempo en el trabajo es cada vez más valioso y la capacidad para asignar prioridad a los esfuerzos que realizamos de manera multifuncional es una destreza que debemos de poder dominar. Por lo tanto, todos debemos tener la capacidad para entender el valor de ser un implementador, un motivador y a la vez un educador, y no simplemente alguien que reacciona a los sucesos negativos. Esta es la verdadera esencia de la administración de riesgos. El ver hacia adelante y crear soluciones de prevención para los riesgos que todavía no se manifiestan. Las batallas para mejorar la seguridad y la salud se ganan en las trincheras del trabajo en sí y no atrás de un escritorio. Y también es esencial asignar prioridades de tiempo a las actividades que son de tipo anticipativo y proactivo, en contraste con las de tipo reactivo. En el manejo de riesgos, el reaccionar a lo que ya ocurrió es más intensivo en tiempo, costo y mano de obra que el anticiparse. Esto significa que cualquier tiempo que ustedes le puedan dedicar a la administración de seguridad y salud anticipada, con metas previamente establecidas, será siempre un tiempo muy bien invertido. Pero desde la perspectiva de la administración integral de riesgo, todavía tenemos otros retos que debemos enfrentar. En otro módulo hablaremos de una creciente amenaza que todos vivimos ahora, como es la inseguridad derivada de la globalización, y la analizaremos en el contexto de la conciencia que debemos promover en los programas de desarrollo organizacional actual.